En este reactivo nos piden encontrar el área bajo la curva de y es igual a menos x al cuadrado más 4 entre x igual a menos 1 y x igual a 2, empleando tres rectángulos. Primero tenemos que graficar. Entonces, para encontrar el vértice, lo que puedes hacer era igualar a 0. La ecuación 0 es igual a menos x al cuadrado más 4. Si nosotros lo invertimos, tenemos 4 menos x al cuadrado. Y entonces tenemos conjugados. 2 menos x y el otro sería 2 más x. Eso significa que tienes dos raíces. La primera es 2, la segunda es menos 2. Entonces, recordando mate 3, tú podrías entonces graficar esta parábola. ¿Okay? Aquí lo que necesitas nada más es un bosquejo. ¿Okay? Entonces tendrías 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Aquí tienes 1, 2, 3 y 4. Recuerda que el vértice está en 4. Eso significa entonces que tu vértice está aquí. Y la parábola intersecta en más 2 y menos 2. O sea, aquí y acá. Entonces tendrías más o menos una parábola que abre hacia abajo. ¿Ok? Bueno, en este problema te piden encontrar el área que está encerrada entre menos 1 y 2. O sea, necesitas el área que hay de aquí a acá. Necesitas esto. ¿Ok? Lo planteas con tres rectángulos. Eso significa que de aquí a acá vas a dividirlo en tres rectángulos. Entonces, la base de los rectángulos va a ser igual al punto final menos punto inicial entre 3. Tú tienes entonces 2 más 1 entre 3. 3 entre 3 te da 1. Es decir, la base de cada rectángulo vale 1. Entonces, aquí tendríamos dibujado el primer rectángulo. Luego, aquí tendríamos el segundo rectángulo y finalmente aquí tendríamos el tercer rectángulo. Entonces, te fijas, tienes tres rectángulos con tres áreas diferentes. A esta le vamos a llamar área 1, a esta área 2 y a esta área 3. El área total sería igual a la suma del área 1 más el área 2 más el área 3. Si tú recuerdas, para sacar el área de un rectángulo, lo que tú necesitas conocer es la base y la altura. En este caso, a la base la conoces y es la misma, que sería 1. Para conocer la altura, sería este punto. Y la altura la obtienes evaluando la función en cada una de las coordenadas del rectángulo. Para resolver este tipo de problemas, se recomienda usar una tablita. Entonces, la tabla va a iniciar con el número del rectángulo. ¿Okay? En este caso tenemos tres rectángulos. Entonces, empezarías con el rectángulo 1. ¿Ok? El siguiente dato que tú necesitas sería la base del primer rectángulo. Entonces, aquí ponemos la base. ¿Okay? ¿Cuánto mide de base el primer rectángulo? Una unidad. Ahora, aquí necesitas una XY. Esa XY va a ser precisamente la que te va a permitir calcular f de XY o lo que es lo mismo la altura. ¿Ok? Ahorita explico. Esta XY precisamente va a ser este valor que evaluado te va a dar la altura del rectángulo. Tú empiezas en menos 1. ¿Okay?
Cuando tú le aumentas una unidad, menos 1 más 1 te daría 0. Eso significa que tu x1 valdría 0 para el primer rectángulo. Para el rectángulo número 2, la base sigue siendo la misma y la xy la obtienes sumándole el valor de la nueva base, es decir, 0 más 1 te daría 1. Y el rectángulo número 3, la base sería 1 más 1, 2. Aquí tienes que evaluar la función en esta xy. Es decir, para el rectángulo 1, tú tienes tu función f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Para el primer rectángulo sería f de 0, o sea, menos 0 al cuadrado más 4 que te da 4. Este valor iría aquí. ¿Okay? Para el segundo rectángulo lo evaluarías en 1. Eso significa que tú tendrías f de 1 sería menos 1 al cuadrado más 4 que te da 3. Y para el tercer rectángulo tú tendrías la función evaluada en 2. O sea, menos 2 al cuadrado más 4 que te da 0. ¿Ok? Tienes la base y tienes las alturas. Ahora lo que sigue es ir calculando cada área. Y esa área tú la calculas como la multiplicación de las bases por las alturas. Es decir, 1 por 4 te da 4. 1 por 3 te da 3. Y 1 por 0 te da 0. Cuando tú sumas esto, 4 más 3 más 0 te da 7. Entonces, la respuesta son 7 unidades cuadradas.